Ahora, dicho esto, vamos a ir a la mesa siguiente, que es le denominamos conferencia de clausura. Después vienen los trabajos libres. Es sobre ESI y salud reproductiva. La mesa va a estar coordinada por Analía Uchichea. Ella es maestra especializada en educación primaria, profesora especializada en discapacitados visuales, tiene una especialización en informática educativa y es licenciada en educación especial. Bueno, Analía, desde Córdoba, porque Analía está en Córdoba, ¿eh? Así que ahí allá vamos. Bueno, Analía. muchísimas gracias. Bueno, para mí, ser partícipe de Acerca, estar hoy en estas jornadas, que por supuesto somos deseantes de la presencialidad, porque sabemos de lo que nos implica ese intercambio, pero siempre Acerca trata de ir resolviendo y de hecho, gracias a todos los presentes, hoy estamos aquí nuevamente siguiendo con un envión para poder eh, proyectarnos hacia Posadas. Así que estamos muy contentas por eso. Y yo aún más contenta porque me toca presentar a dos personas que nos van a ilustrar enormemente en función de todo su saber y su trayectoria en esta conferencia de clausura sobre ESI y salud reproductiva, que son Egui Tassi y María Soledad Helves. María Soledad Helves y Egui Tassi. Así que bienvenides. Y la verdad que, bueno, contento con que podamos poner este tema. Eh, Venimos de la conversación anterior sobre una propuesta de vida independiente para personas con discapacidad múltiple o discapacidad múltiple sensorial. Me parece que estamos abordando diferentes temáticas de mucho interés para el abordaje que nosotros tenemos en todas las áreas sobre la discapacidad visual, pero bueno, entiendo que este también es un tema que nos convoca muy bien. Y quería contarles, paréntesis de por medio, que Sole nos está acompañando desde la terminal porque tuvo que cambiar por estas cuestiones que nos están sucediendo hoy día con los pasajes de las personas con discapacidad, tema que se gestionó como un derecho y hoy día eso está tambaleando y bueno, tuvo que hacer un cambio para poder estar y para poder trasladarse. En este momento ella nos está acompañando desde la terminal. Entonces, digo, estos posicionamientos de mucho valor para nosotros, porque, bueno, personas que, a pesar de las dificultades que el entorno puede plantear, estamos aquí presentes y Sole nos sigue acompañando. No desistió, sino que pudo transformar el espacio y seguir presente porque es muy importante para nosotros la presencia de ambos. Entonces los presento y ya largamos, ¿sí? María Soledad Gerves es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Entre Ríos, es la actual presidenta de FAICA, que es la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, militante feminista y por los derechos de las personas con discapacidad, con conocimientos en perspectiva interseccional de género y discapacidad y educación sexual integral con perspectiva de discapacidad. Bienvenida, Sole. Y también vamos a presentar a Egui porque nuestra mesa va a ser como muy interactiva. Egui, profesor superior de educación especial con orientación en discapacidad intelectual del ISPE, Instituto Superior del Profesorado de Educación Especial de Cava, especialista docente en ESI, en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González y diplomado en discapacidad múltiple y sordoceguera también del ISPE. Trabajó en la línea de políticas de cuidado y ESI de la Dirección de Educación Especial de la provincia de Buenos Aires, autor del módulo de formación docente, la enseñanza y el aprendizaje de la ESI en educación especial para la Diplomatura de Educación Sexual Integral de la provincia de Buenos Aires. Actualmente vicedirector en el CFEE
O sea, Centro de Formación Integral. Bien. Número 1 de Berazategui, docente alfabetizador de adolescentes con discapacidad intelectual en el Liceo Víctor Mercante de la Universidad Nacional de La Plata, docente de la Diplomatura en Discapacidad Múltiple y Sordoceguera y del taller de ESI para las carreras de formación docente del ISPE. Así que, con todo esto, que gran trayectoria ambos tienen, les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Por favor, a ustedes. ¿Cómo les va? Bueno, primero, gracias por la explicación. Cualquier cosa, si se escucha un poquito de sonido ambiente, es por lo que decía Ana antes. Un placer acompañarles y empezar a responder algunas preguntas que son guía más bien respecto de qué son los derechos sexuales y reproductivos, qué es la educación sexual integral, cómo contribuye a el ejercicio y el respeto, el reconocimiento de esos derechos sexuales reproductivos y no reproductivos para personas con discapacidad en general y personas con discapacidad visual en particular. Va a ser un placer estar el tiempito que podamos estar junto a ustedes. ¿Egui? Genial, genial. ¿Y? Bueno, antes que nada, buenos días a todas, todos, todes. Siempre es un placer encontrarnos y sobre todo con esta compañía. Les comentamos que bueno, con Sole nos conocemos de otros proyectos, de andar craneando también estos tejes de redes que son sumamente necesarios, pensando sobre todo cuando pensábamos en el contenido, ¿no? Bueno, de qué queremos poner en esta mesa, tenía que ver justamente con bueno, estas tensiones que estamos encontrando actualmente en el ejercicio de los derechos. Hoy Fernando Galarraga comentaba algo sumamente interesante también y algo que también trajeron después para pensar en términos del derecho social de la vivienda, porque bueno, poder vivir, transitar, ejercer libremente la sexualidad no es algo que implica solamente lo subjetivo, lo genital, lo corporal, sino de que es parte de una red mucho más amplia entre realidades, derechos y luchas, claramente. Así que gracias por tenernos acá y bueno, cuando quieran comenzamos, Ana. Muy bien. Vamos con la primera pregunta que tenemos como un punteo para poder organizarnos. Sole, Sole, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, son parte de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos fundamentales o tan fundamentales como otros derechos que rápidamente se nos ocurren cuando pensamos en derechos fundamentales. Lo que nos ocurre a las personas con discapacidad generalmente es que se ve bastante invisibilizada la cuestión de la sexualidad. Hemos hablado mucho de lo que tiene que ver con la asexuación, la infantilización de las personas con discapacidad, con eh, el pensar en cómo ese derecho al ejercicio de la sexualidad, al reconocimiento de una sexualidad, a recibir información sobre sexualidad para después conducirse apropiadamente, saber cómo cuidarnos, saber cómo vincularnos, eh, cuáles son las formas deseables y cuáles no. Todo eso interviene en los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Significa derecho a contar con información suficiente, apropiada y confiable, significa contar con, justamente en nuestro caso, información accesible para ello, significa que podamos saber sobre privacidad e intimidad, que podamos saber sobre consentimiento. Todos estos como títulos tan amplios hacen a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, porque eso también es importante, no se trata solo de reproducción, sino también de la sexualidad vista de manera amplia, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? A también esto que había traído en su momento Fernández, que lo trae ahora a colación Sole, ¿no? De pensar la importancia de la accesibilidad como el puente garante de otros derechos, ¿no? La posibilidad de estos folletos que encontramos en cualquier lugar impresos y sus representaciones, por ejemplo, bueno, en versiones digitales accesibles, en la posibilidad que han tenido muchas y muchos, por ejemplo, casualmente, y sabemos, como hoy salió, bueno, indistintamente de algunas banderas políticas,
si sabemos que hay proyectos políticos que viabilizan o no los derechos, y que en este sentido, bueno, el que muchas personas hayan accedido a un dispositivo prócer por parte del gobierno nacional, de que se estén pensando, ¿no?, que todas las instituciones tengan su impresora braille, ¿no? Y estos distintos trabajos entre instituciones, bueno, tienen un claro efecto en las vivencias de la sexualidad, no solamente por conocimiento, porque acá hay que hacer esta salvedad. Ahora vamos a definir algunas palabritas más también, pero pensarnos en términos de los derechos sexuales, como decía Sole, tanto los reproductivos como no los reproductivos, hacen, ¿no?, esta amalgama de otros derechos que son indispensables y en los cuales hay que pensar, bueno, una cosa es que sepamos cuáles son nuestros derechos y otra es el ejercicio efectivo y real de los mismos, que ahora justamente a esta colación, bueno, hay que hacer algunos análisis mucho más minuciosos de cómo suceden. Pero en este sentido, pensando en los derechos sexuales, en todos, Sole, bueno, había mencionado también algunos, bueno, ¿qué implica disfrutar la vida sexual de una forma saludable en personas, en el colectivo de personas con discapacidad visual? Y acá también tiene que ver justamente no solamente con la necesidad de una formación en una perspectiva crítica y decolonial en discapacidad, sino también en, bueno, cómo se tracciona esto que veníamos pensando, toda una cultura que es capacitista y que desde el momento, ¿no?, en que la mirada está sobre la persona, sobre sus características, bueno, hay otras implicancias y efectos desde esto que decíamos, bueno, desde el trabajo temprano con familias, ¿no?, hasta estas transiciones a la vida adulta, en ir desarmando en el paso a paso esta mirada que permite o no el ejercicio de estos derechos. Genial. Entonces, ¿qué características tienen esos ejercicios de las personas con discapacidad o discapacidad visual, si lo queremos apuntar al encuentro de hoy? Pero bueno, lo podemos poner en términos generales, quizás. Ujú. Yo creo que, bueno, es parte de lo que veníamos diciendo, ¿no? Hay como esta diferenciación que sí hay muy importante de una cosa es el conocimiento, el saber que tenemos determinados derechos y otra muy distinta es tener realmente un espacio, un estado que acompañe, un espacio que viabilice la posibilidad de que los podamos ejercer, no solo que los podamos conocer, porque si no nos quedamos en la teoría y sabemos que Argentina en términos de normativa por lo menos venía teniendo, después hablaremos de los retrocesos que hay en este sentido también, pero venía teniendo normativa de vanguardia respecto del ejercicio de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, respecto de las cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento de la identidad de género, con el reconocimiento de las orientaciones sexuales, con la posibilidad de matrimonio igualitario, todas cuestiones que también hacen a que podamos elegir libremente, comillas, cómo ejercer nuestra sexualidad, cómo vincularnos y con quiénes. Pero nos tenemos que preguntar, o cabe la pregunta, si las personas con discapacidad tienen ese mismo campo, ese mismo terreno ganado, si tenemos las mismas posibilidades, si tenemos las mismas oportunidades, si no las tenemos, qué políticas públicas pueden viabilizar que vayamos progresivamente teniendo estas mismas oportunidades. Nosotros muchas veces desde las organizaciones hablamos de pensar en democratizar el goce, ¿no? Democratizar en que las personas con discapacidad no solo se nos hable de cuidados, o que por supuesto son importantes, no quiero subestimar este tema, que se nos hable de cuidado, que se nos hable, por supuesto, de respeto por la privacidad, que se nos hable de consentimiento, pero también que se nos hable de placer, que también se nos hable de goce, que también se nos hable de la posibilidad de explorar todo un terreno y un campo del que muchas personas se ven privadas, se ven excluidas por un sistema que, como lo decía Egui, es capacitista y no nos piensa dentro de ese sistema, no nos piensa integrados a ese sistema. Eh, y pensar también que es un desafío de los feminismos, ¿no? Reconocer o seguir visibilizando que eh, esto de autonomía corporal, de yo decido, mi cuerpo, mi decisión y demás, algunas consignas que los feminismos nos han dejado, muchas veces para
las personas con discapacidad en general, con discapacidad visual en particular, ni hablar mujeres y disidencias con discapacidad, nos vemos realmente muy lejos de poder hacer las nuestras por todas las barreras con las que nos encontramos. Y esta realidad por la que se preguntaba cuál es la realidad de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos para las personas con discapacidad, no haríamos una lectura completa si no habláramos de barreras. Sí, también agrego esto que bien decía Sole, y a colación, ¿no? Haciendo ahí un hilito con lo comentado anteriormente. Si observamos, por ejemplo, que bueno, que dentro de estos ejercicios de los derechos también, bueno, hay distintos posicionamientos que hacen al alcance de los mismos. Porque, bueno, nosotros decimos, bueno, sí que el colectivo de las personas con discapacidad, y en este caso con discapacidad visual, acceda al conocimiento sobre, ¿no? Sobre sus derechos, sobre sus posibilidades, sobre los recursos que hay en una comunidad. Y decimos, bueno, que estén en un formato, como decíamos, bueno, accesible, digitalizado, en código braille, etcétera. Pero después hay que ver en ese contenido también cuál es el posicionamiento ético y político que hay de quienes sostienen estos mensajes, ¿no? Porque no es lo mismo recibir a una persona en el sistema de salud y decirle, bueno, sí, tenés derecho a determinados métodos anticonceptivos, cuando en realidad ahí tal vez la práctica, ¿no? Capacitista o el posicionamiento tiene que ver con, bueno, que no se reproduzcan por situación de discapacidad, ¿no? Y acá es en donde nos metemos en esta tensión que hay entre que el derecho está asegurado, el tema es desde dónde y para qué y con qué finalidad, ¿no? Pensando que en el actual sistema capitalista y sobre todo en este revés, ¿no? Neoliberal que estamos encontrando a lo largo y ancho del planeta, la lógica acá es justamente de quién produce y para qué. Y pensar la vida reproductiva, sobre todo, tiene que ver justamente con estos fines. Bueno, quiénes crían, quiénes cuidan, quiénes son capaces, y lo digo con justamente esa palabra, quiénes son capaces de cuidar a otras y de otros y de criar en términos de qué funcionalidad. De la funcionalidad, bueno, de la producción sumamente mercantilista o en relación a, como decía Sole, al derecho humano, al goce, al erotismo, al placer, a la vida libre de cualquier tipo de violencia y de coerción. Entonces ahí empezamos a rascar, por así decir, ¿no? En distintas capas, de que muchas veces los derechos están incluso asegurados, pero la finalidad y el impacto, incluso subjetivo que tiene, como para después meternos un poco en, bueno, de qué se trata esto de la sexualidad en general, está en el lugar totalmente erróneo de la ética y de la vida, ¿no? Claramente, bueno, y la interseccionalidad que nos habita y la cantidad de interrogantes que nos vienen a, de alguna manera, a quizás a reacomodar o desacomodar ciertas cuestiones que son del orden de lo cultural y del orden de lo patriarcal, y bueno, y todo eso poder en este breve instante y momento eh, terminar, ¿no? Como con más preguntas para poder seguir cuestionándonos. Vamos a la siguiente, que algo hemos trabajado, y si no, pasamos directamente a qué es ESI, como ustedes lo quieran. Yo leo la pregunta y si no, pasamos a la siguiente. ¿Existe diferencia en torno a los ejercicios de derecho sexuales y reproductivos por cuestiones de género y o identidad, orientación sexual o expresión? Sí, bueno, algo hemos dicho sobre eso, decía, reafirmo, ¿no? Enfatizo que por supuesto hay diferencia en el ejercicio, no solo en el acceso a información, también en el ejercicio de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, incluso en el acceso a una salud de calidad, salud sexual y reproductiva para mujeres y disidencias con discapacidad. Por esto que les digo, muchas veces quienes son varones cis, ¿no? Tienen un acceso mayor después podemos cuestionar de qué manera, con qué, con qué tipo de material o de contenidos se reciben información estas personas, pero por supuesto
patriarcado también significa que esté todo bastante más pensado a las mujeres para la reproducción y la gestación y las tareas de cuidado, y los varones como proveedores, ¿no? Y en materia de lo sexual, súper ligados al buen rendimiento, a optimizar el erotismo para ellos, un erotismo más bien dedicado a los varones y que hace que las mujeres o identidades feminizadas veamos que estamos algo así como obligadas o somos mucho más exigidas en materia de belleza, de cuidado del cuerpo, pero para dedicárselo a otro, ¿no? No para el propio disfrute, en todo caso, o para disfrutar juntos o algo por el estilo. Todas esas cuestiones también son las que influyen en la construcción de una sexualidad amplia. Y pasando a la siguiente pregunta, salvo que y después quieras agregar algo más, pero pasando a la siguiente pregunta, la educación sexual integral es una herramienta, ¿no? O un conjunto de herramientas fundamentales para deconstruir, si quieren, para cuestionar, para mirar críticamente todas estas cuestiones ligadas al ejercicio de la sexualidad, a la construcción de una idea de sexualidad y al acceso a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, porque va mucho más allá de aprender, de realizar ciertos aprendizajes, nos da la posibilidad de pensarnos en clave de cómo nos estamos vinculando, qué herramientas tenemos para cuidarnos y cuidar de otros, otras, otros, cómo respetar la diversidad de personas, las distintas realidades, ¿sí? Y nos da también la posibilidad de saber qué herramientas tenemos para ejercer estos derechos y para, si las realidades son adversas, eh, generar incidencias, generar distintas estrategias para cambiar esas realidades, no solo para visibilizarlas, que ya en sí es un desafío, sino también para generar acciones concretas y cambiarlas. Algo también a colación de esto que nos decía Sole, ¿no? Y ahí tejiendo otra cosita. Pensar primero, nosotras, por lo general, con Sole y con otros espacios, tomamos la definición también de sexualidad de la OMS, ¿sí? Nosotros dimos algunas puntas sobre ello. Bueno, la sexualidad es algo mucho más amplio que aquello que sucede en lo corporal. Tiene que ver, como decíamos, bueno, el placer, el erotismo, la posibilidad de construir intimidad como una práctica social también, que me parece que, y sobre todo pensando hoy, en este momento, desde la discapacidad visual, bueno, ¿qué hace a la intimidad del colectivo de personas con discapacidad visual cuando está esta tensión, por ejemplo, en el acceso al proyecto de vida o ocupacional autónomo, ¿no? A la vivienda propia, a la posibilidad de, bueno, ¿qué significa una puerta cerrada para estas personas para asegurar y resguardar justamente su intimidad? Y también me parece que acá en esto, como decíamos, bueno, claramente el género tiene un papel clave por un lado, porque sabemos que socialmente hay una tendencia a reforzar, digamos, y que tiene que ver con esta necesidad económica y política de seguir reproduciendo ciertas tareas en cierta forma para un beneficio aún mayor, ¿no? Que sería la del propio capitalismo o la del propio patriarcado, que son parte de la misma maquinaria social, ¿no? Pero en este sentido me parece también lo interesante de pensar de que existe un mínimo de una doble vara, y digo mínimo porque, como hoy Ana decía, bueno, cuando lo miramos con una perspectiva aún más amplia, ¿no? Interseccional, ahora después vamos a charlar un poquito sobre ello, pero ¿cómo puede suceder que a quienes se les demandan determinadas formas de ser, de existir, de vivir la sexualidad, sea por varón o por mujer, de repente en el colectivo de las personas con discapacidad o de las personas con discapacidad visual en este sentido, o se refuerzan por cuestiones de género y de discapacidad, o son totalmente anuladas por la propia situación de discapacidad, ¿no? ¿Cómo sacamos del orden de lo erótico y con lo que implica, ¿no? Hasta los mandatos? ¿Cómo terminamos discriminando, ¿no? O la sociedad termina discriminando y eliminando categorías que son sociales, por más cerradas que sean, anuladas por, entre comillas, la etiqueta
social construida de la discapacidad. Y ahí es donde me parece justamente poder pensar, bueno, de que como venimos diciendo, cuando comprendemos que la sexualidad es la interacción subjetiva, individual, en relación también a nuestros grupos sociales, no solo por lo biológico, sino por lo psicológico, lo social, lo económico, lo político, lo cultural. No es lo mismo ejercer y vivir nuestra sexualidad en un país como Argentina, como decía Sole, ¿no? Que tiene un amplio marco normativo, pero que a nivel cultural, ¿no? Seguimos pensando en términos de las barreras y salimos a militar otra vez con el modelo social y digo, ahí tenemos justamente una contracara de decir, está todo asegurado en papeles, bueno, ¿dónde nos falta operativizar? Y acá es donde justamente para pensarla es, y bueno, este derecho está y hoy también está en tensión. Sabemos que en todas nuestras provincias, y sobre todo en las provincias que han sido denominadas Provida, o hay o están en proyecto, como lo están ahora en Ciudad y como ahora se quiere insertar a nivel nacional, una ley de educación emocional que tiene una finalidad política totalmente contrapuesta a la herramienta superadora que consideramos que es la educación sexual integral. Y esta integralidad que asegura esta educación, como decía Sole, bueno, tiene que ver en poder analizar desde el nivel inicial, desde los jardines, por qué hay diferencias entre varones y mujeres. Diferencias sociales, porque las biológicas sabemos que sí existen, ¿no? Cómo se cuida el cuerpo y la salud, y cómo esta educación sexual integral también requiere de una perspectiva de discapacidad. No porque necesitemos una ESI, entre comillas, especial, sino porque del mismo modo que todos los campos de conocimiento requieren necesariamente hoy adherir a una perspectiva crítica y decolonial en discapacidad. Porque lo que terminamos haciendo es que otro campo de conocimiento que consideramos movilizante, ¿sí? Que pueda llevarnos a un verdadero cambio social, bueno, tiene de base la misma matriz capacitista, porque decimos, sí, yo doy unas clases geniales en educación sexual integral, les explico los métodos anticonceptivos, pero tiene el posicionamiento de derecho de personas con discapacidad, o lo estoy trayendo a esta institución o a colación de esta idea de que tal vez no sea lo mejor, por ejemplo, que se reproduzcan. Bien, qué pregunta nos Sole y qué pregunta nos queda planteada ahí, porque bueno, desde qué lugar eh, tenemos este ejercicio efectivo y real de derechos, que fue lo primero que comentaste ahí al inicio de toda la charla. En cuanto a desafíos y obstáculos, ¿no? Pensando, los obstáculos los fuimos planteando, y algo que dijo José María Viera ayer es que hizo mucho hincapié en este encuentro, me interesó muchísimo, pero él habló también de que recordemos también los puntos de partida, porque a veces en esta vorágine que tenemos de lograr y de promover y demás, siempre estamos como con gusto a poco, porque quisiéramos mucho más, pero sin embargo hay una trayectoria que me parece que también es bueno recordar. Así que bueno, desafíos y obstáculos en el contexto actual para la promoción, ejercicio, defensa y conquista de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, ahí algo estaba diciendo de los desafíos actuales, el desmantelamiento de las políticas de género a nivel nacional está siendo realmente, porque lo está haciendo para todas las mujeres y personas de la diversidad, el desmantelamiento de cuestiones de género, un perjuicio muy grande. Ustedes saben que eh, determinados sectores políticos hablan en clave de justamente demonizar la ESI, ¿no? De dejarla por fuera, de decir, digo demonizar en el sentido con mitos absolutamente falsos respecto de, por eso ella hablaba recién de la progresividad, de que los contenidos que se le da a los estudiantes tiene que ver con su edad, con sus recorridos vitales, con el reconocimiento de sus realidades, por eso es tan importante la perspectiva de discapacidad en este sentido y que reconozca y admita cuáles son las barreras específicas en función de los entornos con los que nos vayamos encontrando las personas con discapacidad. Bueno, el desmantelamiento de las políticas de género no hace más que profundizar algo de lo que es cierto,
veníamos consiguiendo algunos logros, alcanzando algunos logros en materia de disminuir la brecha, ¿no? que hay entre o en el deseo de realmente proponer y trabajar por una ESI con perspectiva de discapacidad, con una ESI con enfoque interseccional, de, no solo de género y de géneros, sino también de géneros y discapacidad, con ese reconocimiento, con esa posición política. Habíamos hecho algunas conquistas que hoy peligran o que la sostenibilidad está un poco en función de qué puedan hacer las provincias por dar, eh, sentar una posición firme sobre ello, ¿no? Sentar una posición y poder sostenerla justamente. ¿Y qué pasa con eso? Que va a haber provincias que lo van a poder hacer y otras que no, por supuesto, y que entonces esto se puede como regionalizar y generar una brecha territorial o de clase incluso en materia del acceso a la educación sexual integral y que eso después va a tener que ver con el acceso a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Me parece a mí el mayor desafío. Los discursos, por supuesto, de odio, la escalada de violencia en muchas declaraciones, lo que se está dando en llamar la batalla cultural en este sentido, y pensar que, bueno, como todo lo anterior es malo, lo tenemos que directamente destruir, dejar de lado. Está todo pensado en clave de que no nos podamos quedar siquiera con lo que haya funcionado, ¿no? Perdón, hago una aclaración, Egui, antes de dejarte. Yo ahora me voy a silenciar y voy a apagar la cámara un segundito mientras procuro encontrar mi colectivo. Después les sigo respondiendo. Si ustedes ven que en la siguiente pregunta yo no participo, es por esto, ¿sí? Nada más quería Sí, sí, aclararles eso. sí, perfecto. No pierdas el colectivo, por favor. No, Está todo Egui. carísimo encima. Sí. hablando de barreras, ¿ves? Totalmente, pero me parece interesante en esto que decía, bueno, nosotras hoy al principio hablábamos de una mirada interseccional. Una mirada, la perspectiva interseccional es un término, es una forma de observar el ejercicio justamente de derechos y que viene de hace años, hace muy poquito o hace pocos años comenzamos a hablar de ella, al menos en Argentina, en la política pública argentina, y tiene que ver con poder pensar que este ejercicio real de los derechos está atravesado por cómo las personas portamos distintas etiquetas, cómo experimentamos distintas vivencias que son simultáneas, pero que a la vez, bueno, potencian o no, como decíamos, este ejercicio de derechos. Sole nos hablaba hoy de tres que son fundantes, claramente la pertenencia o no a la construcción social de la discapacidad es una, que es la que hoy nos atañe, pero sobre ello también está la de género, como decía, y la de clase, pensando en un país que el 80% de las personas con discapacidad no tiene empleo teniendo una ley, digo, y acá volvemos entre lo real, ¿no? y lo efectivo, y que, ¿por qué? Porque hoy me quedé pensando en poder pensar, bueno, esta transición hacia la vida adulta y la posibilidad de, si bien sabemos que la sexualidad es algo que está con nosotros, porque pensemos en el deseo tenemos a lo largo de toda la vida, gustos tenemos a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede, por ejemplo, en la vida adulta cuando no se accede a la vivienda propia, cuando no se tiene una habitación propia por esta mirada infantil sobre la discapacidad? ¿Cómo se transiciona, cómo se experimenta esta sexualidad en este sentido? Y ahí le agregamos otras intersecciones. Bueno, sucede lo mismo en familias o personas con discapacidad visual consideradas blancas o marrones o pobres, ¿no? O en colectivos de personas con discapacidad que hoy están pudiendo visibilizarse gracias a las redes, por ejemplo, del colectivo LGBT, sobre todo identidades trans con discapacidad, digamos, y esas necesidades específicas. Supongamos o pensemos, bueno, ¿cómo sería la trayectoria sexual de una mujer trans con discapacidad visual? ¿Cómo accedería, por ejemplo, a un análisis o a un estudio, por ejemplo, de próstata, una mujer trans con discapacidad visual? ¿Con qué información? Cuando esas leyes están
por una cuestión de género, por una cuestión de identidad, por una cuestión de orientación e incluso por discapacidad. Y acá me parece fundamental también, bueno, algo que tenemos que volver a poner en la mesa, que es sobre todo la ley de prestaciones, ¿sí? La ley de prestaciones como un garante de estos derechos, no solamente en este acceso a la salud y el ejercicio del derecho de la salud, sino de que pueda dar cuenta de realidades totalmente contemporáneas de todas las personas con discapacidad y con discapacidad visual en este sentido, ¿no? Eh, esta perspectiva, como decíamos, poder analizar justamente los efectos y los ejercicios de los derechos, bueno, nos va a poder dar cuenta de cuál es el camino en términos de lucha. Y en estos desafíos, como mencioné anteriormente, y algo que nos parece preocupante a quienes militamos, sabemos que la educación sexual integral, que ha sido atacada por muchísimos años y lo continúa haciendo, y continúa haciendo sobre todo en instituciones de gestión privada, un gran desafío, o sobre todo de aquellas que tienen una perspectiva, y acá no es por atacar, sino es una realidad con la que nos encontramos, bueno, que quienes pertenecen a instituciones episcopales o confesionales, encuentran aún más desafíos en este sentido, porque claramente venir a hablar de la liberación, de los derechos, de justamente poder revisar cuáles son nuestras realidades para transformarlas, bueno, eso hace ahí o aumenta aún más esa tensión, ¿no? Entre opresores y oprimidos. ¿Y por qué traemos la cuestión de la educación emocional? No es lo mismo un proyecto político, un proyecto social y cultural, sea de instituciones, sea de grupos humanos, que pretende el goce, la liberación y decir, che, yo ya sé cuáles son mis derechos y quiero ejercerlos, a una perspectiva de educación emocional, ¿sí? Que lo que nos plantea es, bueno, ¿cómo podemos regular tu estado emocional para seguir? Para seguir esta clase, para seguir produciendo, para seguir en las condiciones en las que estamos. Nosotros al principio hablábamos, bueno, de que la educación sexual integral como una herramienta, no solamente como un conjunto de contenidos, sino como un posicionamiento ético, político y pedagógico de la educación, implica justamente eh, poder observar aquello que nos sucede y que transitamos incluso emocionalmente, ¿sí? No dejamos por fuera las emociones, ni los sentimientos, ni los valores, todo lo contrario, las problematizamos. Son procesos educativos e institucionales amplios, pero profundos. Y en tensión, y como parte de un proyecto político, nos encontramos que hoy por hoy casi todas las provincias, quienes no tienen, están comenzando a presentar estos tipos de proyectos. De hecho, hubo una reunión hace muy poco en el Palacio Pisurno, en el cual también se trata de intentar una cierta compatibilidad que ética y políticamente es imposible, de poder pensar cómo trabajar con las emociones y los sentimientos, y esto personalmente, y con Sole lo hemos hablado, advertimos que estos efectos pueden ser totalmente nocivos, porque cuando nosotras no podamos pensar una expresión, una emoción, un sentimiento como parte, como el síntoma de una realidad de desigualdad o de falta de derechos, para que alguien te diga, bueno, vamos a inhalar, vamos a pensar en un color, vamos ahora a transmutarla en algo positivo. ¿Para qué? ¿Para continuar la clase? ¿Para seguir produciendo en estas condiciones? Así que acá es donde nosotras comenzamos a observar desafíos que implican el mayor y el mejor posicionamiento ético y político, y sobre todo sororo y solidario, hacia todas las expresiones sexuales y las posibles vivencias individuales y grupales. Bueno, y más que claro, aportes sumamente valiosos donde uno puede llegar a especular eh, la estructura del control, nuevamente sobre los cuerpos, nuevamente sobre los pensares. Eso, bueno, es algo que sabemos perfectamente aquellos que transitamos las escuelas, que desde que ESI aparece en acción y se pueden hablar de estos temas, surgen temas que han incomodado a estructuras familiares, y las escuelas han tenido que también incomodarse y poner el derecho de los niños en general eh, por sobre a lo mejor ciertas situaciones de lo cultural y social
que nos había convocado en ese momento. Y las escuelas han hecho mucho para que esto aparezca, ¿sí? Aflore. Y me parece que, bueno, eso también es algo que nos genera muchas, por supuesto, incomodidades, porque rompe el status quo y rompe ese poder que nos atraviesa a todos y a todas y a todes, ¿no? Entonces, digo, poder terminar estas jornadas con una enorme cantidad de preguntas para poder seguir sosteniendo, cuestionando y, y bueno, tratando de militar esto de los derechos que no solamente estén, sino que se puedan ser ejercidos. Y a raíz de todo esto, por comentarios que hiciste también, Egui, y asociado a lo que es la vida independiente, Ludmila Ayala Herbas nos pone en el chat. Algo que se habló en el encuentro plurinacional que se realizó en San Luis es sobre el comienzo de la vida sexual de muchos adolescentes con discapacidad, muchas veces con poca privacidad, con involucramiento de las familias en el proceso, pagando por los trabajadores sexuales, más que nada en el caso de varones con multidiscapacidad. ¿Cómo podemos acompañar como profesionales? Perdón, yo sumo algo antes, como andan, ¿Sí? volví. A esto un poco nos referíamos cuando decíamos de las distintas realidades y barreras con las que nos encontramos y partimos las personas con discapacidad. Cuando se recurre a trabajadoras sexuales o se piensa en clave de asistencia sexual, hay todo un debate que dar. Argentina no lo tiene hecho eso, eh, respecto de cuestiones incluso éticas o qué posición tomar, porque los feminismos, al interior de los feminismos hay debates incluso todavía inconclusos, pero pienso que justamente si esto ocurre más bien con varones, es porque las mujeres ni siquiera se piensa en mujeres o identidades feminizadas, ni siquiera se piensa en la posibilidad que puedan acceder, así sea de esta forma, que quizá no sea la más deseable o la elegida por las propias personas, porque ahí lo que nos tenemos que preguntar es qué nivel de consulta y consentimiento están pudiendo dar las propias personas con discapacidad, y pensar si esto quisiera ser vivido o las personas elegirían vivirlo de una manera más ligada a vínculos, poder vincularse con esta persona con la que se tenga un intercambio sexual, vincularse así sea de manera ocasional. Todo eso es lo que se tiene que poder pensar y me parece que la respuesta de profesionales y que también desde las propias organizaciones de personas con discapacidad en las que nos encontramos, también con estos desafíos, con estas consultas, con este acceso disímil, según el lugar en el que vivamos, según los entornos familiares y de amigues o redes de contención que hayamos tenido o estemos teniendo, la respuesta profesional tiene que estar dada por poder leer y tener en cuenta todas estas realidades que son tan diversas y que muchas veces son muy desiguales entre sí y poder responder a todas, no desde un punto de vista como si en todos los lugares tuviéramos el mismo acceso a los mismos recursos o la misma apertura, entre muchas comillas, la misma apertura o nivel de acompañamiento ya sea a nivel local de las ciudades donde vivamos o a nivel provincial en las provincias donde vivamos, ¿no? Me sacaste igual el primer comentario que tenía, que era justamente compensarlo, como decíamos, en clave de género, ¿no? Porque acá, y esto es verdad, que hay toda una cuestión en relación a esta idea, que es esta idea social de que el varón tiene el derecho, y lo pongo muy entre comillas, la necesidad de acceder como otras personas en edad joven, adulta o adolescente a la experiencia, ¿sí?, de la sexualidad genital, del acto coital, y no así en mujeres, como decía Sole, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver este cruce entre sexualidad, discapacidad y género como primero, y para ir yendo a la pregunta de Ludmila. Em,
Voy a hacer un planteo, sé que va a sonar exageradamente polémico, así que necesito que lo pongamos en el contexto de lo que estamos trabajando. Hay algo que, y esta es una reflexión personal, pensemos en términos de derecho y el derecho no a una vida sexual de goce, de placer, como cualquier otra persona. Y acá se abren dos aristas o dos contracaras, ¿no?, en la misma moneda. Asumimos que todas las personas tenemos el derecho a vivir libremente nuestra sexualidad. Si nosotros nos pensamos en un marco sexuante y deseante de la inclusión de las personas con discapacidad todas, deberíamos necesitar la recurrencia, por ejemplo, a trabajadoras, trabajadores sexuales para asegurar este acceso y este derecho en personas con discapacidad. Digo, si nosotros rompemos la matriz capacitista, si nosotras pensamos en las personas con discapacidad como seres sexuales, pero también deseantes y deseables hacia la mirada de otras, de otros y de otras, requeriríamos de este apoyo y a la vez, ¿cómo podemos asegurar este derecho? ¿No podría ser mediante justamente el apoyo de determinadas figuras como tienen otros países, el de la asistencia sexual? Y creo que son justamente en esta tensión, ¿sí?, en la que por un lado requerimos, por eso también yo hablaba al principio de la ley de prestaciones, lo vamos a pensar de una forma transitoria en tanto y en cuanto vamos deconstruyendo nuestra propia matriz cultural sobre a quién puedo desear y con quién puedo tener relaciones, por ejemplo, sexuales, en términos de personas con discapacidad. Y me parece interesante que podamos pensar, bueno, que el ejercicio de derechos puede implicar medidas transitorias, ¿no? Determinados andamiajes, como sabemos que cualquier tipo de apoyo o de arreglo o provisorio para el acceso a los derechos, bueno, también tiene que implicar el retiro, ¿no? El retiro de determinado apoyo, el retiro de determinada incluso política o medida, porque las necesidades sociales y del colectivo fundamentalmente van cambiando, en tanto y en cuanto se van conquistando otros. Y en esto que decía, bueno, Ludmila, claramente, cuando nosotras no tenemos o no disponemos no solamente del marco normativo, sino de los garantes, de las instituciones, de los actores, de las actrices, de personal formado, siempre, como sabemos lamentablemente que la discapacidad es una reclusión social hacia la individualidad, hacia los grupos familiares, y no una cuestión social, colectiva, que puede ser institucionalizada, claramente va a haber mayores mediaciones familiares. Y acá volvemos a esto, bueno, ¿cuáles son las necesidades hoy para poder pensar los pedidos efectivos de la normativa y su impacto efectivo y real en personal capacitado en materia de qué? De derechos, de ejercicio sexual, de trabajo sexual? Y traía esta colación y hablaba justamente de esta doble cara, también porque acá hay otra polémica que hay que poner en base, de que para asegurar, provisoriamente, como decíamos, el acceso al goce, por ejemplo, el acceso al placer sexual, genital, coital, ¿sí? Tenemos que dar otro debate anterior, que es qué lugar le vamos a dar social y culturalmente al trabajo sexual. Y acá tenemos esta otra doble vara. ¿Es una medida provisoria, es un apoyo para personas con discapacidad? ¿O va a ser parte de un mercado laboral regulado, normado? ¿Va a ser una asistencia? ¿Va a ser una terapia? ¿Y por qué se requerirían esta asistencia o terapia, por ejemplo, si yo puedo volver a mirar social y cultural y colectivamente a las personas con discapacidad como seres deseables? ¿Requeriría de esta medida? Dejo ahí. Bueno, la verdad que Egui, la verdad que Sole, debemos cortar porque tenemos un tiempo que nos apremia, pero creo que cada mesa nos ha convocado a tener que pensar en las próximas jornadas desde la misma temática como eje central de cada momento. Así que la presencia de ustedes ha sido valiosísima. Yo me puse las alertas, pero no nos sirvieron demasiado. Pero de todos modos, decirles que
terminamos este proceso de las jornadas llenos de preguntas, y me parece que eso es lo que nos convoca para poder seguir gestionándonos como profesionales, como docentes, dentro de cada uno de los espacios que nos convoca. Así que agradecidísimas por la presencia de ambos, de ambas.